Y ahora sí, llegó el momento de la columna económica y por eso estamos en comunicación con Alejandro Otero. ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Qué tal, Gaby? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, te queríamos felicitar, te felicitamos al aire el otro día que fue tu cumpleaños, pero también lo queríamos volver a repetir ahora. Feliz cumpleaños, Alejandro. ¿Cumpliste esta semana? Muchísimas gracias por el saludo, efectivamente. Bueno, y ahora espero que lo hayas pasado lindo, espero que ese día no hayas prendido la tele para arruinarte o leído noticias, para arruinarte por cómo viene la mano económica, pero sabemos que no es así y que estás al tanto de todo. Efectivamente, es parte de nuestra obligación enterarnos y estar al tanto, pero también la de festejar y celebrar, ¿verdad? Digamos, no hay que perder la alegría, a pesar de que el contexto nos juega en contra, ¿verdad? Pero creo que peor la tiene el gobierno. Efectivamente, me parece que los episodios de los últimos días ponen en evidencia que el gobierno está con problemas severos, ¿verdad? Algunos, desde el punto de vista económico, son de fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que era el proyecto estratégico del gobierno, esto de recuperar la economía a través de fomentar y multiplicar la inversión, que fue el anuncio inicial y la crítica central hacia el gobierno anterior, esto que se decía popularmente a través de esa frase de la lluvia de dólares, ¿te acordás? Eso evidentemente no sucedió y ahora menos va a suceder. Es decir, que lo que era la estrategia central del gobierno se encuentra derrotada, porque en todo caso los dólares que vinieron asumieron dos modalidades que nada tienen que ver con la expansión de la inversión productiva. Una fue la modalidad de los capitales de corto plazo en busca de oportunidades de tipo especulativo, aprovechando las diferenciales de tasas que ofrecía la Argentina, y la otra ha sido proveniente, la otra corriente de dólares, proveniente de la deuda. Así que ni por un lado ni por el otro se ha visto verificada esta hipótesis, esta intención de fomentar la inversión y, insisto, en el contexto actual, que es mucho peor que el del inicio del gobierno, es muy poco probable que esto suceda. Y por otro lado tienen problemas que tienen que ver con la gobernabilidad, con la política, es decir, los que se suponen son los aliados del gobierno o aquellos que el gobierno dice representar, bueno, parece no estar muy conformes con la política del gobierno y en estas últimas semanas se lo vienen haciendo saber día tras día, no ajustándose a las previsiones ni a las promesas del gobierno, sino manteniendo una persistente línea en favor de lo que se conoce como corrida bancaria, es decir, de adoptar acciones que no hacen más que empujar el tipo de cambio hacia arriba. Así que yo diría que no hay buenas noticias para nadie en este contexto y tampoco las hay para el gobierno. Pero claro, para la mayoría del pueblo argentino las noticias son peores, ¿no? Porque en lo inmediato el acuerdo con el Fondo Monetario, cuyas consecuencias es lo que estamos viendo, lo que estamos viendo estos días, no confundirse, la salida de un ministro, la asunción de otro ministro, las turbulencias en el tipo de cambio, están directamente ligadas al acuerdo con el Fondo Monetario. Uno de los puntos del acuerdo con el Fondo es dejar flotar el tipo de cambio, es decir, que el gobierno no intervenga tratando de mantener que el tipo de cambio se mantenga dentro de ciertos niveles, dejarlo flotar. Solo que en el contexto actual de la Argentina, al dólar si se lo deja flotar, no es que flota, vuela, y vuela hacia arriba. Y esto es lo que estamos viendo, porque hay una serie de razones estructurales que hacen que esto suceda. Claro, cuando comienza a tomar vuelo el dólar, el gobierno entra en situación de pánico y trata de adoptar medidas que lo sostengan, pero como decíamos antes, los actores se niegan a creer o darle credibilidad a estas medidas del gobierno tendientes a frenar el alza del tipo de cambio, y en definitiva lo que termina pasando es que las reservas se regalan en una medida que trata de ser de contención, pero no tiene
ninguna eficacia en el mercado financiero, hasta que terminaron con la salida del presidente del Banco Central y la puesta en cabeza del ministro de la Deuda, el gran concertador y emisor de títulos Caputo, al frente del Banco Central a partir del día de ayer. Por otro lado, como sabemos, estas disparadas del tipo de cambio no son neutras, no es algo que queda restringido al mercado financiero y que, bueno, puede significar la salida de un presidente del Banco Central y el reemplazo de un funcionario por otro, y en todo caso es algo que preocupa a las personas que están vinculadas al comercio exterior, por su impacto en las exportaciones, en las importaciones, en el turismo, cosas por el estilo, ¿no? Ahí afecta, sí. Pero sabemos que en la Argentina este tipo de medidas o este tipo de situaciones afectan al conjunto de la población, porque más temprano que tarde esas variaciones del tipo de cambio, esas devaluaciones violentas que ayer nomás fue del 6 y pico %, pero que lleva acumulado desde que se inició el gobierno casi un 200%, Recordemos que el dólar estaba menos de 10 pesos cuando el gobierno asumió, menos de 10 pesos, y ayer levantó o perforó el techo de los 28 pesos. Entonces, este tipo de medidas se traslada inmediatamente a los precios internos, más temprano que esto sucede, y por lo tanto la inflación perdura y se incrementa, deteriorando el ingreso de las mayorías. De modo que la situación es compleja, insisto, para el gobierno, pero las noticias son mucho peores para el conjunto del pueblo argentino, y no hay nada, como hemos dicho en otras intervenciones, en otras columnas, no hay nada bueno que esperar, porque el foco se está poniendo donde no está el problema. El foco no está en el déficit fiscal, que es el otro punto central del acuerdo con el fondo. Uno, dejar flotar el tipo de cambio, que tiene estas consecuencias desastrosas en la situación actual que estamos viendo estos días y seguiremos viendo en los días venideros. Y el otro foco del acuerdo con el Fondo Monetario es reducir el déficit fiscal, y como lo hemos dicho más de una vez, el problema no está allí. El problema no está allí, el problema está en que la economía argentina no crece y no hay ninguna medida orientada a hacer crecer la economía, expandir el nivel de actividad, mejorar las ventas, aumentar la producción y con ello aumentar el empleo, el ingreso y la capacidad de consumo de los trabajadores. No hay ninguna medida en ese sentido y por lo tanto no hay nada bueno que esperar en los próximos tiempos. En todo caso, el escenario va a ser un escenario de tipo recesivo, es decir, en el mejor de los casos de congelamiento del nivel de actividad, y lo más probable que sea un empeoramiento del nivel de actividad con su secuela de parálisis de la actividad económica, incremento del desempleo, caída de los niveles de consumo. Ese es el escenario que nos espera a partir de la viabilidad de este acuerdo. Por supuesto, como hemos visto ayer y vamos a ver en las próximas semanas, esto alienta la conflictividad social, ¿verdad? La propia CGT al final puso la fecha otra vez para el 25, eso no desanimó a la movilización del día de ayer, sino que la redobló, en el sentido que los mismos que movilizaron ayer se suman a la movida del 25, que en este contexto, Gaby, Fede, creo que va a ser de un nivel de adhesión como hace muchos años no se ve en la Argentina. Aunque sin movilización, ¿no? Sí, es sin movilización. Llamativo. El paro, y hay algo que quería resaltar en esto del tipo de cambio, que lo quieren dejar flotar, pero nosotros sabemos que básicamente es hacerlo despegar como si fuera un cohete, ¿no? Habló hace unos días Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación, y dijo: Néstor Kirchner recibió un dólar a 3,70, que traído a hoy debería estar en 41 pesos. ¿Hacia eso vamos? Bueno, a ver, no sé cuáles son las cuentas que hace Melconian. Me parece que en todo caso él expresó el tipo de cambio que para él resulta deseable, un tipo de cambio beneficioso. Lo dijo en el Rotary Club. Recontra alto, que por supuesto es beneficioso para todos aquellos que tienen ingresos en moneda dura, es decir, a todos aquellos que tienen ingresos en divisas, empezando por los exportadores. Y por otro lado, al revés, un tipo de cambio
de 41 significa que los salarios de los argentinos en dólares se derrumban. A ver, para decirlo rápido y que se entienda, cada vez que la devaluación se agudiza en la Argentina, cada vez que el peso, cada vez que hay que pagar más pesos por cada unidad de dólares, los salarios en términos de dólar, en términos de poder adquisitivo, en términos de capacidad de compra, en términos de fortaleza, se deterioran. Cada vez más, cada vez que se devalúa, los salarios de los argentinos se parecen más a los de África que a los de Europa, ¿se entiende? Y como sabemos, uno de los caballitos de batalla, de los sonsonetes importantes de buena parte del establecimiento en la Argentina, es que el costo salarial en la Argentina en términos de dólares es caro. Bueno, las devaluaciones tienen ese efecto, abaratan en términos de dólar el costo de los salarios en la Argentina. Por supuesto, esto para los trabajadores significa perder capacidad de consumo y con eso bienestar. La apuesta de Melconian, entonces, es una apuesta a dos bandas. Por un lado, beneficia a quienes tienen los ingresos en dólares y por otro lado perjudica al conjunto del pueblo trabajador deteriorando sus ingresos. Bueno, Alejandro, entonces estamos en una especie de, yo diría, no sé si decir caída libre o lanzamiento cohete del dólar, caída libre de cómo caen nuestros salarios y lanzamiento cohete del dólar de cómo está subiendo, porque parpadeamos, nos distrajimos, ¿cuánto? 1 hora, 2 horas mirando entre la apertura del Mundial y la media sanción en diputados de la ley de la campaña del aborto legal, seguro y gratuito. Cuando llegamos a abrir los ojos, mirar un poquito para la economía, había subido el dólar a 28 pesos. Efectivamente, más allá de que no vamos a dejar de ver el Mundial, de celebrar los cumpleaños y todo lo que tengamos para celebrar y de resistir y luchar contra estas medidas, si el gobierno hace lo que hoy dijo en la conferencia de prensa el ministro Duhovne, que el plan es el mismo, es como quien dice, vamos a seguir en la misma línea, nada ha cambiado, esto continúa en el mismo modo, se trata solo de una cuestión de tiempo. Ya todos sabemos cómo esto termina y no termina bien. ¿Cómo termina justamente esto? Bueno, esto termina como ha terminado en otras ocasiones en la historia de la Argentina. Esto termina con una mega crisis de parálisis de la actividad económica y derrumbe del conjunto de las variables. Esto termina con una disparada del dólar, una fenomenal fuga de capitales, que es la forma en que se resguardan los que se pueden resguardar, que son aquellos que tienen mejor acceso a la información y mayor capacidad de movilizar sus activos, y un deterioro muy grande de la condición de vida del conjunto de la mayoría, y con un saldo que nos dejan los que fugan y se llevan los dólares más temprano que tarde a buen resguardo en el exterior, que es muy probable que, insisto, como lo he dicho en otras columnas, sea lo que suceda con estos 50.000 millones que va a poner el fondo y con las reservas de los argentinos si nada cambia, es decir, que esas reservas que hoy tenemos y los que ingresen por el acuerdo con el fondo, más temprano que tarde fuguen, y mientras se deteriora el conjunto de vida, mientras se deterioran las condiciones de vida de la mayoría, esos que fugan nos dejan en la heladera con un imán la factura para pagar de la deuda. De seguir así yo termina esta historia. Así, yo tengo un pronóstico, Ale, no sé si querés escuchar. ¿Cómo no? Muy similar al 2001, ¿no? Esperemos que sin muertes, esperemos no llegar a eso. Esperemos que no, obvio. Y que de ninguna manera tengamos que volver a pasar los argentinos por una situación que fue muy dolorosa, que fue muy luctuosa, y que nadie en su sano juicio y que sea una persona de bien quiere volver a vivir en la Argentina. Nadie lo desea, sin duda. Nadie, absolutamente, así que esperemos que realmente se pueda solucionar. Esperemos, a ver, sabemos que si siguen con las mismas decisiones económicas, vamos de cara a una crisis. Esperemos haber aprendido también de las crisis. Esperemos que hagamos todos el ejercicio de la memoria, el pueblo argentino en general, y que entendamos que lamentablemente vivimos en una economía recontracíclica donde cada
cada vez que vuelve a pasar lo mismo, cada vez que están los liberales o los neoliberales al poder, volvemos a entrar en crisis económicas que, más allá de lo que pueda pasar específicamente, como las muertes del 2001, las que fueron vistas, ¿no? Las que más repercusión tomaron, hubo muchas otras muertes silenciosas que tienen más que ver con el hambre, muertes en la parte del sentido de la perspectiva de vida de las personas, también chicos que han tenido que dejar el colegio para poder salir a trabajar, a cartonear, a lo que sea, y todas esas cosas son las que no nos tenemos que olvidar. Efectivamente, así como decíamos que este contexto adverso no nos tiene que dejar, no nos debe impedir celebrar, por ejemplo, la grandísima victoria de ayer en diputados de una ley que trae, o que nos aproxima a un nuevo derecho y una vergüenza menos a todos los argentinos, y como, al igual que esa victoria de ayer, es solo una cuestión de tiempo que eso suceda, ¿no? Más allá de lo que ocurra en el Senado, más temprano que tarde, ese derecho a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de la mujer se va a consagrar sin duda en la Argentina. También sabemos que las cosas, si las cosas continúan como van, como insisten decirnos el ministro y el gobierno, también sabemos todos que llegar a la crisis es solo una cuestión de tiempo. Solo que en un caso es para bien, en el primer caso, y en el segundo caso es para mal. Bueno, evitémoslo porque sabemos cómo esto termina. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. A ustedes, buenos días. Un saludo enorme. Estábamos recién en comunicación con Alejandro Otero, nuestro columnista económico, en este panorama así de perspectiva y de olor a crisis, ¿no?, que estamos viviendo. Miraste 2 minutos para el costado y de golpe tenías el dólar a 28 pesos y no sabes a qué precio lo vas a tener mañana y no sabes qué va a pasar entre los lobbies de este fin de semana, y que tenés a Melconian que te dice que él lo quiere a 41, lo dice en el Rotary. Toda esta situación en el plano económico no esperó hasta el principio del Mundial para estar así tan fuerte por nada. Miremos el Mundial, veamos todos los partidos, estemos atentos, pero también estemos atentos a qué es lo que pasa con la economía argentina, qué es lo que está pasando con el intento de reforma laboral que habían dicho que iban a esperar ahora para el tiempo del Mundial para poder presentarla dentro de diputados. Estemos atentos a lo que está pasando también en nuestro país y no tengamos los ojos únicamente en Rusia, porque... Y miramos 2 minutos por un costado y tenemos el dólar así de alto y no sabemos. Vamos a mirar dos horas de un partido y no sabemos qué pasa en esas 2 horas. Estemos atentos al mismo tiempo de qué es lo que está pasando.